Doy gracias a Dios, Marcela, por este tiempo que nos podemos reunir, que podemos compartir y que estoy seguro que Dios va a hacer algo especial para nosotros como familia, para vos, para Pablo y para mí también. Así que, ¿por qué no iniciamos orando y orad vos? Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tu fidelidad, Señor, siempre ha estado presente, porque nos has guardado sobre todas las cosas. Gracias porque has tocado nuestro corazón y la puerta de nuestro corazón se te fue abierta, Señor. Y hoy podemos decir que fuimos transformados en ti y que hemos adentrado a una nueva vida en ti. Gracias por las transformaciones, por las sanidades que has traído, Señor, y por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros individualmente, pero también como casa. Gracias por esa nueva generación que nos precede a nosotros, Señor, que es nuestra responsabilidad poder instruirlos en ti, poder mostrarte a ti, Señor, pero que ellos también empiecen a conocerte. Y en este tiempo clamamos para que seas manifiesto, que ministre nuestros corazones, ministre nuestra vida, ministre nuestro ser y nos hable y nos direccione a través de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Y hemos estado estudiando en este mes el libro de Primera de Crónicas y hoy vamos a leer el capítulo 27, empezando desde el versículo 1. Y dice así: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familia, jefes de millares y de centenas, y funcionarios que servían al rey en todos los negocios de las divisiones militares que se relevan cada mes durante todo el año. Cada división era de 24,000 hombres. Sobre la primera división, la del primer mes, estaba Jazobeam, hijo de Zabdiel, y tenía su división 24,000. Descendientes de Fares, el que fue de todos los capitanes de las compañías que prestaban servicio el primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, el ahoita, y Miclot era jefe en esta división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división que servía el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joaida, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisadab. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y le sucedió su hijo Zebadías, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samud, el israelita, y en su división había 24,000. El sexto jefe para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división había 24,000. El séptimo jefe para el séptimo mes era Eles, el pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El octavo jefe para el octavo mes era Sibecai, el usatita, de los sereitas, y en su división había 24,000. El noveno jefe para el noveno mes era Abiezer, el anonita, de los benjamitas, y en su división había 24,000. El décimo jefe para el décimo mes era Marai, el netofatita, de los sereitas, y en su división había 24,000. El undécimo jefe para el undécimo mes era Benai, el perotanita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El duodécimo jefe para el duodécimo mes era el Dai, el netofatita de Otoniel, y en su división había 24,000. Los jefes de las tribus de Israel eran de los rubenitas, Eliezer, hijo de Sicri; de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maca; de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel; de los de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Osea, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías;
De la otra media tribu de Manases, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azarrael, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, por cuanto Jehová había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a hacer el censo, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así su número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Una de las cosas que empezamos a estudiar en el libro fue el momento en que David fue ungido, pero no tomó el reino inmediatamente, sino que él tuvo un tiempo mientras Saúl estuvo en el reinado. Y vemos cómo fue su caminar, que a pesar de que él había sido ungido como rey, había una honra para Saúl, que también había sido ungido. Y luego vemos en el libro de Crónicas la muerte de Saúl y el momento en que David toma el reinado. Pero es importante recordar que en ese momento todo el reinado ya estaba de cierta forma en cautiverio y había sido derrotado. Por tanto, a David le toca retomar y le toca ir a batalla. Y es interesante que constantemente vemos en la palabra que David, antes de ir a batalla, consultaba a Dios. No dejaba de consultarlo. No tomaba ninguna decisión sin primeramente consultar al Señor. Y es interesante que leemos en algunas ocasiones que el Señor le dio una estrategia, pero él en otra batalla no ocupaba la misma estrategia, sino que la estrategia de él era siempre de buscar a Dios y preguntarle. Y entonces ahora lo vemos que llegó un momento donde ya al parecer hay una paz en el reino, y ahora lo que él hace es que comienza a distribuir asignaciones. Pero también una de las cosas que hizo David, y que lo estuvimos estudiando unos cuantos días atrás, es que él cometió un error, y es que él hizo un censo. Y ese censo tenía que ver mucho con cómo él se quería sentir en base a lo que tenía, a la cantidad de personas, a la cantidad de ejército que tenía, en vez de descansar en el Señor. Y evidentemente vino la mano del Señor, porque se encendió la ira de Dios, y Dios habló. Y en ese momento, pues, conocemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que hizo fue que se arrepintió. Pero el Señor le dio 3 opciones que iban a venir como una corrección a lo que él había hecho. Y una de ellas era que vivieran 3 años de hambre. La otra tenía que ver con 3 meses siendo derrotados por sus enemigos. Pero la tercera opción eran 3 días bajo la espada de Jehová. Eso lo que significaba era que iba a venir el ángel de Jehová y iba a traer corrección. Es decir, que iban a morir personas. Y David lo que dice es: yo prefiero poner mi vida en ti antes que ponerla en manos de hombre. Así que lo que Dios hace es que manda el ángel. Pero eso es lo asombroso del Señor, que en ese momento lo que sucede es que se activa la misericordia de Dios. Porque cuando el ángel empezó con su espada a traer la corrección, se activó la misericordia de Dios y le dijo que esperara. Entonces, todo esto nos trae a este capítulo 27 que estamos estudiando, y cuando lo leo y empezamos a leer todos estos nombres de los jefes y las personas que estaban a cargo, lo que veo son 4 cosas que me gustaría que compartiéramos sobre eso, de acuerdo a lo que vos has sentido en tu corazón. Y lo primero tiene que ver con planificación y estructura, tiene que ver con conocimiento y experiencia, pero también tiene que ver con un ámbito de protección. Porque es claro, dice que habían 12 equipos, uno para cada mes, y habían jefes, y es más, habían asignaciones, y eran un número definido los que estaban para cada uno, eran 24,000 por equipo, y les tocaba una vez cada 12 meses. Es decir que ellos tenían toda una planificación, y al inicio habla de estrategias que tenían que ver inclusive con temas de defensa, pero también tenían que ver con cosas administrativas que estaban ahí presentes. Pero lo segundo es, veo servicio, porque estos que estaban sirviendo, que eran soldados,
cuando nosotros escuchamos más la historia sobre lo que acontecía en ese tiempo, estos soldados se preparaban por 11 meses. Es decir, que ellos labraban la tierra, ellos trabajaban, porque ellos mismos iban a generar los recursos que les iban a suplir durante el mes que iban a estar sirviéndole al Señor, que iban a estar sirviendo. Entonces, era algo que ellos lo hacían no por obligación ni por compromiso, sino que para ellos era algo de honor, era un privilegio. ¿Te gustaría agregar algo, Marcela? Bueno, mientras íbamos leyendo, lo que yo pude sentir es que es interesante, ¿verdad? Que los versículos hablan de diversos equipos que fueron conformados, pero también eso nos manifiesta que es importante la organización, como decías, también la planificación, el orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero también algo que me llama la atención es que al tener varios equipos, tiene que ver porque hay un esfuerzo que tienen que hacer y eso implica en determinado tiempo que pueden llegar a cansarse. Entonces, cuando un equipo se cansa, entraría el otro equipo. Y lo interesante ahí es que ahí se ve reflejado la necesidad que tenemos todos entre sí. Y es lo que habla en la palabra de ser uno en Cristo, que podamos ser un cuerpo. Tomando la función que cada uno tiene, conforme al diseño, conforme a lo que Dios nos ha llamado. Y creo que eso a nivel íntimo, ¿verdad? En el hogar se manifiesta también, sabiendo mi posición en el hogar y sabiendo tu posición en el hogar y dejando tomar esa función cada uno entre cada miembro de la familia. Creo que habla mucho para mí en ese sentido esa parte del inicio. Y el estar abierto y estar pendiente de si uno de los miembros está cansado para venir a la ayuda, al auxilio. Porque muchas veces cuando, sin darnos cuenta, entramos en el cansancio, entonces comienzan a venir otro sinnúmero de cosas que no nos damos cuenta. Por eso es la importancia de poder entender que tenemos una función, pero que el tener una función no nos aparta, sino que más bien nos une a lo que Dios quiere hacer. Pero otro de los puntos que yo sentía es el pedir el consejo. Porque cuando nosotros vemos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, yo me pregunto, evidentemente no tengo la respuesta, es cómo David se pudo equivocar, qué pasó en la vida de David. Y no tengo la respuesta, pero sí una de las cosas que saltan a mí es algunas cosas que pudiéramos hacer para tratar de no llegar a eso. Y una de las cosas es pedir consejo. Nuestra dependencia va a estar en Dios, en la intimidad, buscar la dirección, que nos hable, pero también el poder buscar a aquellas personas, porque aquí vemos jefes que habían sido puestos como cabeza, a los que se podía ir a pedir un consejo, a los que se podía pedir una dirección. Entonces nosotros necesitamos pedir consejo, porque muchas veces no lo sabemos todo, no tenemos la respuesta, y esos consejos vienen a ser de mucha bendición para nosotros. Y el último es lo que más me sorprende de David, es la dependencia que él tenía de Dios. Aun cuando cometió algunos errores, aun cuando se equivocó, él tenía la habilidad de poder reconocer que había fallado e inmediatamente él se humillaba y él se rendía al Señor. Y vemos cómo fue lo que aconteció, que él dijo, Señor, yo prefiero estar en tus manos. Yo prefiero estar en tus manos. Y ese corazón rendido activó la misericordia del Señor. Inicia esta historia de este capítulo y dice jefes de familia. Y eso me impactó. Me impactó porque estamos hablando de compartir en familia. Estamos hablando de que en un momento como hoy hay familias en nuestra nación que están reunidos, compartiendo juntos. Y entonces inicia diciendo jefes de familia. Es decir, estos eran jefes de ejército, con mucha experiencia, valientes, pero dice jefes de familia. Entonces lo que yo puedo entender en mi corazón es que nosotros podemos hacer muchas cosas afuera, pero va a ser más importante lo que esté aconteciendo en mi familia, porque lo que pasa en mi casa va a poder pasar afuera. Es una de las cosas que vi ahí. Y lo otro es que faltan unos capítulos más para que termine la primera de Crónicas y cierra con la muerte de David.
Y David tenía un anhelo, había una pasión en él por poderle construir una casa al Señor. Pero el Señor le dijo que no se la iba a construir él, que él le iba a levantar un hijo y que su hijo lo iba a hacer. Entonces, en 1 Crónicas 22:5 dice lo siguiente, al final: y David antes de su muerte hizo preparativo en gran abundancia. Entonces la pregunta que me reta a mí y que me hace meditar es: ¿qué estamos haciendo vos y yo, Marcela, para dejarle a Pablo? ¿Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para dejarle en abundancia? Y a él no le toque tener que ir a batallas que nos toca a nosotros, sino que más bien le toque estar en una plataforma diferente a la nuestra y tenga en abundancia, no cosas materiales, sino tenga en abundancia una claridad, una revelación, un entendimiento de lo que significa ser hijo para el Señor, pero también un entendimiento del propósito que Dios tiene para la vida de él. Y creo que eso es lo más importante para cada uno de nosotros, lo más importante en la familia, que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, quiere hacerlo con vos, conmigo, como matrimonio, pero ese acuerdo, esa capacidad que tengamos de abrirnos al Señor, a lo que nos guía, lo que trabajemos uno con el otro, sea lo que active la bendición para que pueda fluir a Pablo, que pueda fluir hacia los hijos y así ellos en su momento puedan estar activados como una generación con una revelación completamente diferente y un carácter firme de lo que significa ser un hijo de Dios. No sé si querés agregar algo más, Marcela, para que luego podamos cerrar orando. Para mí algo que del rey David me impacta mucho es cierto que él erró, que él cometió muchos errores, pero algo que me llama la atención es que él siempre, cuando fue confrontado por el profeta, él se arrepintió de corazón y buscó y se alineó nuevamente con lo que Dios estaba hablando. Y para él eso era tan importante que no le importaba nada más. Esa fue su prioridad. Y creo que eso es algo necesario para nosotros, individualmente como creyentes. No importa las veces que podamos fallar, no importa las veces que podamos errar. Si genuinamente nuestro corazón anhela agradarlo a Él, hacer su voluntad y ponerlo en prioridad, Dios va a poder enderezar el camino y Dios va a tener misericordia para llevarnos a alcanzar a lo que Él nos ha llamado, mejor dicho, llevarnos al propósito y poder también dejar un legado. Creo que eso es importante porque como padres tenemos que construir y dejarle un legado a Pablo y dejarlo encaminado en lo que Dios nos entregó y que es nuestra responsabilidad, el poder enseñarle, poder instruirle, pero una vez que depositemos el fundamento en Él, Él entrará en su proceso y comenzará a caminar conforme al llamado y el propósito de Dios para su vida. Es necesario estar entendidos de eso. En 1 Crónicas 27 inicia diciendo jefes de familia. ¿Sabe? No tiene que ver solo con una posición, sino que tiene que ver con una función. Es decir, que no es algo que se refiere solamente al padre en la familia. Tiene que ver con el padre, pero también tiene que ver con la mamá y tiene que ver con los hijos, la función que tiene cada uno. Y lo que yo puedo sentir y el énfasis que está ahí es que más allá de cualquier cosa que nosotros podamos hacer fuera de la casa, ya sea en una institución, ya sea en un centro de estudio, la clave va a ser lo que acontezca en la familia, lo que estemos viviendo en la casa y que lo que vivamos en la casa sea una manifestación de lo que va a acontecer afuera. Y como padres tenemos que tener esa claridad, ese entendimiento, que lo que estamos haciendo hoy no solamente es para nosotros, sino que eso nos trasciende. Tiene que ver con dejar un legado, tiene que ver con poder saber que hay una próxima generación que nos va a dar continuidad a lo que nosotros podamos hacer y que nosotros podamos invertirnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para que cuando a ellos les toque entrar a conquistar, entonces ya puedan tener todo lo que requieren. Pero más allá de cualquier cosa material, sean los ámbitos espirituales, sean los momentos donde la paternidad de Dios se establezca, donde nuestros hijos puedan ver la paternidad de Dios a través de nosotros, donde nuestros hijos puedan ver todos los principios de la palabra de Dios en nuestra relación como cónyuge, esposos con esposa, que los hijos puedan verlo ahí, y más que escuchar la palabra, que eso es importante, la puedan ver manifestada en nosotros. Así que yo le invito a que podamos orar y que podamos darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en las familias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida, en la vida de Marcela, en la vida de Pablo. Te damos las gracias, Señor, porque yo puedo ver tu mano, puedo ver el aprendizaje de cada una de las cosas que están en tu palabra. Las puedo ver, Señor, manifiesta en mi familia, en mi vida. Y te damos las gracias, Señor. Pero también te damos las gracias por tu palabra, esa palabra que hemos compartido hoy. Una palabra donde entendemos que necesitamos planificar, necesitamos organizar, necesitamos establecer una estrategia en nuestra vida que nos permita sostener y mantener las victorias que hemos tenido y no darle oportunidad a que nada entre, a que nada nos distraiga, a que nada nos desenfoque. Que podamos entender eso, pero también que podamos entender que hay una función que ha sido asignada a cada uno de nosotros como miembros de la casa, pero que no significa que seamos más o seamos menos, no significa que somos islas que nos vamos a tener que apartar, sino que más bien esa función lo que significa es que nos pertenecemos, que somos parte de un cuerpo y que somos uno para lo que tú quieres hacer. Porque lo que tú quieres hacer no tiene que ver solamente conmigo, sino que tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi casa, tiene que ver con mis generaciones. Pero también, Señor, que todo lo que hagamos podamos tener ese corazón para servir, sin esperar nada a cambio, sino entendiendo que tú quieres hacer algo. Y nosotros sentimos el privilegio en nuestro corazón, nos sentimos honrados y nos disponemos a servirte, Señor. Que podamos, Señor, tener esa humildad para pedir consejo, para pedir dirección, para pedir una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría en cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Pedir consejo no nos hace débiles, pedir consejo no nos hace menos, sino que más bien tu palabra dice que en la abundancia, Señor, de los consejos está la sabiduría y que nos podamos abrir a eso. Pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos tener esa dependencia en ti. Guárdanos de no caer, guárdanos de no equivocarnos, Señor. Guárdanos que no nos desenfoquemos, guárdanos que no nos dejemos guiar, Señor, por nuestros pensamientos y nuestros anhelos. Guárdanos de todo eso, Señor. Pero si llegamos a desviarnos, a desenfocarnos, Señor, que cuando venga la confrontación, que tengamos la humildad para reconocer que te hemos fallado. Y ahí, Señor, nos reconectemos contigo y podamos ver tu gloria, podamos ver tu misericordia y podamos ver tu gracia sobre nosotros y sobre los nuestros. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.